Muy buenos días a los miembros de la Comisión Primera. Senadora, muchas gracias por este espacio y por permitirnos participar. Quisiera empezar con dos generalidades importantes a tener en cuenta en el debate del Código Electoral y luego hacer algunas apreciaciones que recogimos en el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política que llevamos a cabo sobre este tema. Lo primero es que es necesario que el debate del Código Electoral se lleve en el marco, en el contexto de una discusión muy profunda de lo que pasó en las elecciones de marzo. Hasta no tener claridad exacta de cuáles fueron las fallas que llevaron a que el proceso electoral fuera cuestionado por todos los actores políticos, pues es muy difícil realmente avanzar en una discusión seria sobre el código electoral. Necesitamos saber qué fue lo que pasó exactamente, quiénes son los responsables, dónde estuvieron las fallas técnicas o operativas, porque sin eso el sistema electoral va a seguir estando cuestionado y su legitimidad entredicho, y cualquier esfuerzo que se haga por debatir un código electoral pues estará caracterizado por eso. Lo segundo es que el debate del Código Electoral debe darse después de aprobada y entrada en vigencia la reforma política. No es, digamos, correcto que se tramite al tiempo que se tramita la reforma política sin saber exactamente cómo va a quedar aprobada esa reforma. Lo siguiente tiene que ver ya con aspectos muy procedimentales y especialmente señalar la necesidad de separar este proyecto de ley, de este proyecto de ley estatutaria el tema del proceso de registro e identificación. Eso debería ser, ese tema específicamente debería ser objeto de un proyecto de ley distinto para evitar que el debate y la discusión sobre el ejercicio de los derechos electorales, que es propio del Código Electoral, haga perder de vista detalles que deben considerarse al momento de legislar sobre el registro civil y la identificación de los ciudadanos. Por otra parte, respecto a las facultades al CNE para la jornada electoral, respecto a si declarará o decretará la ampliación o la suspensión del proceso electoral, como lo establece el artículo 260 del proyecto de ley, consideramos que esto constituye un riesgo para la transparencia del proceso electoral. Creemos que esa ampliación y suspensión de la jornada electoral debe estar fijada por la ley, con criterios específicos y claros. Es la ley la que determina la fecha y los horarios. Por lo tanto, no tiene sentido que se pretenda darle estas facultades sin que existan unos parámetros establecidos previamente. Eso genera unos riesgos de que el proceso se pueda suspender bajo criterios eminentemente subjetivos. Puede ser usado como una estrategia para alterar el horario de votación y facilitar un determinado resultado por un candidato o por un partido. Respecto a la propiedad del software, como aquí se ha señalado, este software debe ser de propiedad del Consejo Nacional Electoral y contratado oportunamente por licitación pública. Y oportunamente nos referimos con la suficiente antelación para que la ciudadanía y la opinión pública también conozca cómo se lleva a cabo ese proceso. La sección quinta del Consejo de Estado, mediante la sentencia 2014-0011-7 de febrero 8 del 2018, en su artículo 13º, conminó a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que adquiriera el software requerido de escrutinio desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de la mesa hasta la declaratoria de la elección. Por eso creemos que también es indispensable evitar esa duplicidad de funciones y garantizar que el software sea de propiedad del Consejo Electoral y que se permita hacer la auditoría y la interventoría respectiva de manera abierta. Esto implica también solucionar y resolver todos los problemas de acceso a la información que distintas organizaciones, como la Misión de Observación Electoral, que está aquí la doctora Alexandra Barrios, y seguramente ya profundizará sobre eso, han llamado la atención de todos los problemas registrados en materia de acceso a la información. Se requiere que los ciudadanos y las organizaciones puedan tener los datos y la evidencia para dar trazabilidad a ese escrutinio y saber efectivamente cómo funciona el software, ir identificando los riesgos que haya tenido de vulneración. Sobre el voto electrónico, quiero un poco hacer varias reflexiones y es, efectivamente, la tecnología es una oportunidad, como se ha mencionado y como lo menciona la registraduría, para ponernos a la vanguardia en el mundo de la tecnología. Pero el voto electrónico genera unos riesgos y unos riesgos que deben ser tenidos en cuenta y también considerar que hay muchos países en el mundo que no han adoptado el voto electrónico precisamente. Países del mundo desarrollado que son conscientes de los riesgos que implica implementar el voto electrónico. Esa implementación de los sistemas de asistencia tecnológica a los procesos electorales, más allá de las pruebas piloto o de que sea gradual, tiene unos riesgos implícitos y pone no solamente en riesgo el resultado, sino también información vital para la democracia, como es salvaguardar que el voto sea secreto.
la posibilidad y casos como el que pasó en Buenos Aires, en Argentina, donde un grupo de personas pudieron, digamos, hackear el sistema de votación electrónica, pone en evidencia las enormes vulnerabilidades y eso debe ser tomado en cuenta en la discusión de este código electoral. Además, es necesario tener en cuenta los costos adicionales, el impacto fiscal que tendrá implementar el sistema de votación electrónica en Colombia, reconociendo los problemas de brecha digital que existen en muchas regiones del país y sobre todo las posibilidades que tendría de ser alterado el software o ser hackeado el software del voto electrónico en distintas regiones. El país necesita, por supuesto, mejorar y actualizar su código electoral, pero son muchas las observaciones que han presentado diversas organizaciones especializadas en materia electoral que llaman la atención sobre los riesgos del voto electrónico. El Congreso necesita dar un debate profundo, como se ha mencionado, como lo acaba de mencionar el Consejo Nacional Electoral, detenidamente sobre las ventajas, pero sobre todo los riesgos que implica adoptar esta tecnología. Esta discusión, señores congresistas, requiere de tiempo. Esta no puede ser una discusión que se lleve simple a cabo en unas comisiones a la carrera, votando un tema que es de vital importancia para la democracia. También se ha insistido en cambiar la institucionalidad del sistema electoral, toda la arquitectura institucional. Y aunque no es objeto, porque esos proyectos ya fueron archivados, sí quiero dejar constancia de la necesidad de tener en cuenta que también cambiar la arquitectura institucional del sistema electoral implica muchos riesgos. Por supuesto, uno de los temas que habría que modificar es que el registrador o la registraduría no sean sujetos de control político. Eso debería corregirse. La registraduría o cualquier otro poder del Estado tiene que estar sometido al escrutinio político para resolver las dudas que existan cuando se cometen fallas como las que vivimos en marzo, para que la ciudadanía sepa qué fue lo que pasó, para que el sistema se blinde y para que se recupere la legitimidad de la institución electoral. Por otra parte, y para finalizar, creo que es muy importante entender que los problemas electorales en Colombia pasan por una política criminal electoral que se incorpore específicamente en el Código Electoral, que esté articulada, que permita sancionar y castigar ejemplarmente a quienes cometen delitos electorales, a quienes vulneran el sistema. Y eso implica que la discusión no puede ser... 2 minutos más, doctor Chacón, para que termine. No, era eso, Presidenta, que la política y la discusión de la política criminal electoral y el código electoral se lleve a cabo de manera articulada y que el debate sea muy profundo en todos estos temas y se involucre a otras entes del Estado que tienen relación con el proceso electoral y con el seguimiento a los delitos electorales. Gracias, senador.